Bienvenidos todos una vez más a Eche Medicus o cómo se llega a entender lo que se es. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante breve pero bastante importante y muy bonito que es el toxidrome o intoxicación por opioides, ¿cierto? El temario que vamos a tener es básico, vamos a entender las vías del dolor muy importantes para saber cómo funciona el síndrome, aspectos básicos de la farmacodinamia, ya que son muchas moléculas opioides para el control del dolor y como sustancias de abuso que se presentan, pero en general todas las podemos abordar desde una vía común, ya para que cada uno a su disposición quiera estudiar las distintas particularidades, pero afortunadamente todas se pueden regir como por estos mismos principios que veremos y nos permiten hacerlo de forma más breve. Analizaremos el toxidrome parte por parte y veremos una consideración muy especial sobre el uso del antídoto que es la naloxona y lo que ocurre en el paciente con uso o abuso crónico. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que estas moléculas, su fin inicial fue desarrollarlas para el control del dolor, y su fin fisiológico de las moléculas análogas opioides, ¿cierto? El sistema opioide endógeno es lo mismo, modular el dolor. Entonces, ¿cómo se da el dolor? Empezamos por esta imagen que nos muestra la captación periférica del estímulo doloroso, que puede ser químico, mecánico o térmico. Cada uno tiene sus distintos receptores en sus diferentes lugares y estos generan a partir de una aferencia la despolarización inicial o el potencial de acción, ¿cierto? El generador, voy a poner aquí puntero ya, ¿cierto? El generador que inicia la transmisión de periférico a central. ¿Cómo es esa transmisión de periférico a central? Se da por dos tipos de fibras, las fibras nerviosas A delta o las tipo C. ¿Qué tienen en común? Son fibras pequeñas, son fibras delgadas, son fibras amielínicas. Entonces, estas transmiten el dolor, nos desplazamos de imagen, aquí vemos cómo inicia, solo que en esta no se muestran claramente pues, los receptores que vimos en un inicio, se empieza a transmitir en dirección central y esto que estamos viendo acá, que les estoy señalando, es esto mismo que estamos viendo acá ingresando al asta dorsal. Entonces, ¿qué hace la fibra? Transmite la despolarización y por medio de neurotransmisores hace sinapsis con una neurona secundaria que ya vamos a ver qué ocurre. A nivel periférico, que es esta neurona que estamos viendo acá, tenemos receptores opioides con efectos clínicamente relevantes y con usos farmacológicamente relevantes cada vez en la medida de que se investiga. ¿Qué ocurre? Los opioides a este nivel pueden tener el mismo efecto que normalmente lo tendría un anestésico local, que es detener la transmisión periférica, pero no es aquí donde se van a ver sus principales efectos, aunque sí existen. Nos vamos a desplazar entonces desde la neurona periférica ahora hacia la neurona central. Estamos en el asta dorsal. ¿Qué ocurre en el asta dorsal? Por aquí ingresó la fibra A delta o la fibra tipo C y hace sinapsis en la sustancia gelatinosa, en la lámina 2 de Rexet de la sustancia gris de la médula, hace sinapsis con la siguiente neurona que va a llevar hasta este punto, es decir, hasta nivel central, supraespinal, la transmisión de ese dolor. ¿Cómo lo hace? Recordemos que existe un canal, un circuito de fibras llamado el haz o el fascículo espino-talámico que hace sinapsis la neurona periférica en el asta dorsal e ingresa esta segunda neurona, cruza inmediatamente la médula y empieza a ascender desde lateral hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y ahí es donde se desplazan los siguientes circuitos que permiten la integración sensorial del dolor y la percepción. Esta es una parte muy importante, la percepción del dolor, porque a más de ser un simple estímulo, este desencadena unas respuestas emocionales, cognitivas, comportamentales y claramente las fisiológicas. Por eso se dice que el dolor es el quinto signo vital en muchos textos normalmente por la gran relevancia que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Nos desplazamos a esta imagen de la derecha que nos muestra lo que ocurre aquí, en el punto B, el asta dorsal. Podemos tener diferentes tipos de neurotransmisión. En este caso vemos la neurona presináptica. ¿Qué ocurre? El proceso fisiológico normal ingresa calcio por los canales activados por voltaje y esto estimula que las vesículas se fusionen con la membrana presináptica y liberen su contenido. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores de dolor? Como vemos acá, sustancia P, diferentes tipos de neuropéptido con su diferente nombre y su diferente receptor y mecanismo y glutamato.
¿Qué ocurre? A nivel posináptico están los receptores de cada uno. Aquí vemos directamente los de glutamato. Unos activan la entrada de sodio, otros activan la entrada de calcio, y la sustancia P y los neuropéptidos activan su respectivo neurotransmisor B, su respectivo mecanismo secundario. Y esto, como efecto neto, ¿qué hace? Despolariza a nivel posináptico y permite que por todo este recorrido arranque la despolarización, arranque a subir y permita ser integrada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver ahora sí los puntos en los que actúan los opioides. Primero, ya vimos el nivel periférico. Tenemos el nivel central. Este nivel central puede abarcar vías descendentes y aún vías ascendentes. Primero vamos a ver las vías descendentes. ¿Por qué? Porque estas vías descendentes son las vías que controlan de forma fisiológica también el dolor. Ya tenemos la transmisión periférica, forma el haz, sube al tálamo, el tálamo se proyecta. ¿Se proyecta a dónde? A sistema límbico, se puede proyectar a la amígdala, se puede proyectar al cíngulo, a la corteza somatosensorial primaria, a la corteza prefrontal, recordemos que esta modula el comportamiento en respuesta a los diferentes estímulos que se integran, y a esta área que vemos acá, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. ¿Qué es lo que ocurre? Las neuronas en esta sustancia gris periacueductal poseen un tono inhibidor constante. Su función es inhibir. Y poseen este tono expresado de forma fisiológica. Están inhibiendo, inhibiendo, inhibiendo. ¿Qué inhiben? Inhiben neuronas excitadoras. Entonces, ¿qué hacen los opioides? Interactúan con su receptor en esta vía, en estas células inhibitorias, y el receptor las inhibe. Entonces, si yo inhibo una célula inhibitoria, pues esta no va a cumplir su función. ¿Qué cuál es? Inhibir células excitatorias. Entonces estas células excitatorias se van a activar de forma libre o de una forma mayor a como lo estaban haciendo anteriormente. ¿Qué es lo que vemos en esta vía? La vía número 3. ¿Qué hace la vía número 3? Esta simplemente muestra cómo los opioides que inhiben la sustancia gris periacueductal que estamos viendo acá, pues permite la activación de esta neurona que va ¿dónde? Al asta dorsal. ¿Y esto qué hace? Lleva a cabo un mecanismo que ya vamos a ver, que es entre comillas excitatorio, pero no significa pues que aumente el dolor, no, pero ayuda a modular el dolor directamente en el asta dorsal. Entonces, como aquí vamos a empezar a bloquear esta transmisión de dolor, pues entonces la neurona secundaria, que es la número 4, no llevaría de forma ascendente ningún estímulo de dolor, porque desde abajo estamos impidiendo, como vemos en la imagen, que la neurona primaria transmita hacia la neurona secundaria. No hay una activación, porque justo es acá donde están impidiendo que se lleve a cabo el mecanismo. Segundo lugar, o segunda vía más bien de acción, la vía que continúa siendo ascendente. Esta parte, sustancia gris periacueductal, también contacta con los núcleos del RAFE, que recordemos son serotoninérgicos, intervienen en el control del estado de ánimo, y con el locus coeruleus, que es noradrenérgico, interviene pues básicamente con la activación general de la corteza, pero en este caso son muy importantes en la intervención de la cognición, de la parte emocional que genera esta respuesta, y pues en casos de abuso de su adicción, que ya pues es un tema totalmente aparte. Entonces ahora vamos a ver, ahora sí, qué ocurre molecularmente en estos dos segmentos. Nuevamente estamos viendo la vía descendente, corteza, sustancia gris periacueductal, tenemos médula y tenemos asta dorsal. Entonces aquí llegan los receptores opioides, como estamos viendo. Un opioide actúa en este receptor, aquí dice MOR porque es mu, MOR, pues, ¿qué hace? Al activar este receptor inhibe la liberación de GABA. ¿Cómo inhibe la liberación de GABA? Ya vamos a ver. Inhibe la liberación de GABA, entonces como no hay GABA, este no puede inhibir a la siguiente neurona. No inhibe a la siguiente neurona, entonces esta se activa. ¿Y cómo se activa? Puede liberar sus neurotransmisores fácilmente en el asta dorsal, ¿cierto? Más abajo. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Esta neurona descendente que llega hasta el asta dorsal participa en la modulación fisiológica del dolor, que se da por diferentes moléculas. ¿Cuáles son las grandes que intervienen ahí? Serotonina, noradrenalina, GABA
y el sistema opioide endógeno, que aquí en esta imagen de la izquierda y arriba estamos viéndolas. Vemos cómo la noradrenalina a nivel presináptico actúa en el receptor alfa 2, como el GABA actúa pues en su respectivo receptor, que tiene tipo A y tiene tipo B, y vemos cómo en estos receptores mu actúan los opioides endógenos, que hacen todos a nivel presináptico lo mismo, y inhiben, bloquean la entrada de calcio. ¿Por qué? Porque bloquean los canales de calcio activados por voltaje, entonces estos no permiten automáticamente que se estén liberando los neurotransmisores del dolor, que son el glutamato, los neuropéptidos varios y la sustancia P. No se están liberando a nivel presináptico. ¿Y qué están haciendo a nivel posináptico? En esta segunda imagen que estamos viendo, pues estamos comparando dos fenómenos. El primero, cómo puede haber cierta activación, porque no significa que quede 100% bloqueada una transmisión, cómo se está dando una transmisión también fisiológica, pero cómo esta no logra vencer el tono directo que tienen estos inhibidores de la transmisión, que son nuevamente receptor alfa 2, receptor tipo GABA, receptor tipo mu. Aquí vemos canales de cloro, que son nuevos, estos no lo vimos en la membrana presináptica, y canales de potasio. ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto a nivel postsináptico de todos estos receptores? Todos juntos generan salida de potasio. Si hay salida de potasio, recordemos que cae la carga celular, entonces hay una hiperpolarización, entonces ya no se puede activar la célula por estos estímulos nociceptivos generales, por los normales. Y el GABA, además de también poder bloquear canales de potasio, bloquea canales de cloro, activa canales de cloro, que genera una entrada de iones negativos, lo que hiperpolariza más. Entonces, a nivel presináptico, calcio, a nivel posináptico, potasio y cloro aunado por el GABA, listo. Entonces vemos cómo se suman los diferentes fenómenos que nos muestra aquí la imagen y cuál es el que vence: hiperpolarización postsináptica, y así se corta esta transmisión del dolor. Ingresa al asta, pero del asta no sube. Esto es lo que hace la neurona que se pudo activar, ya que el opioide inhibió otra neurona que lo estaba inhibiendo, y así es como se controla, además de un efecto local también en el asta dorsal de los opioides, la transmisión del dolor. Que estamos viendo acá, la misma imagen ilustrada específicamente con receptor opioide. Estamos bloqueando también canal de calcio, y aquí estamos activando canales de potasio. ¿Qué hay? Simplemente una hiperpolarización. Aquí no se liberan vesículas y listo. Ahora, en esta imagen vemos los receptores. Vemos los receptores, sus funciones, los tipos de opioides endógenos. Pues esto, la verdad, si bien es una farmacología muy bonita y tiene una historia muy interesante y permite entender a nivel fisiológico, farmacodinámico, muchos eventos, es más oportuno estudiarlo en el área propia de la farmacología. En la toxicología específicamente no viene siendo muy útil, ya que los receptores mu suelen mediar el 80-90% de todas estas manifestaciones, y en general son los principales artífices con las sustancias de abuso, con los diferentes opioides que se estén usando, que selectivos o no selectivos, o dependiendo de su intensidad, pues a nivel clínico y agudo no cambia la relevancia. Entonces la pongo pues como para que nos familiaricemos un poco, pero también debemos entender que en gran parte su profundización es más a nivel farmacológico, no tanto toxicológico. Listo, aquí lo mismo con la diferenciación de las diferentes clases, de la diferente potencia, que son los diferentes mecanismos. Es más como para el área de la farmacología y el uso ambulatorio u hospitalario, pero no tanto toxicológico, porque en los casos hiperagudos suelen hacer lo mismo. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo se desarrolla este toxídrome un poco más veloz. Tensión arterial. Por todo lo que hemos visto, pues encima son depresores del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces uno normalmente está enseñado a ver las infografías o los diferentes esquemas que muestran que disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia, disminuye la temperatura, disminuye la frecuencia respiratoria, al mismo tiempo genera miosis, ¿cierto? La famosa miosis puntiforme, el peristaltismo pues debe estar disminuido, y la piel y mucosas pues debe estar fría, debe estar seca. Bueno, la verdad es que no es tan simple. Y nosotros vamos a hablar de unas claves también específicas para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque primero, debemos hacer un diagnóstico diferencial con una cosa que se llama síndrome colinérgico. ¿Cuál es la diferencia del peristaltismo? Pueden ser exactamente iguales a nivel clínico. La única diferencia es que el peristaltismo está aumentado en el síndrome colinérgico, y lo hablamos en el segundo video de síndrome colinérgico, mientras que en el opioide sí está disminuido, que es por el efecto periférico que se está teniendo sobre el plexo mientérico
del tracto gastrointestinal, que son efectos que normalmente se ven incluso utilizados farmacológicamente, por ejemplo por la loperamida, pero pues en estos casos ya saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Esa es la gran diferencia que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con ese síndrome u otros síndromes que puedan solaparse. ¿Qué ocurre? Tensión arterial y frecuencia cardíaca en la vida real no suelen estar afectados. ¿En qué sentido? La frecuencia cardíaca puede disminuir, y de hecho lo hace, pero una cosa es que disminuya desde su tasa basal y otra cosa es que disminuya a franca bradicardia. ¿Sí me hago entender? Una cosa es que pase de 100 a 85, que pase de 85 a 70, otra cosa es que yo le diga el 100% de los casos van a pasar, sea de 100, sea de 90, hasta 50, hasta 40, pues es muy diferente. Entonces los pacientes tienen disminución de la frecuencia cardíaca desde su tasa basal, pero pues no significa que hagan franca bradicardia ni mucho menos sintomática, entonces no es precisamente lo más consistente ni lo más confiable. Lo mismo pasa con la tensión arterial. ¿Qué es lo que ocurre en realidad con la tensión arterial? Algunos opioides como la morfina pueden generar una vasodilatación de las arteriolas y de las venas, pueden disminuir el retorno venoso, pueden disminuir precarga y poscarga, pueden disminuir el consumo de oxígeno y directamente las facultades propias del corazón, como lo hace la morfina, pero pues eso no significa que haya hipotensión franca. Lo que sí se describe es hipotensión ortostática, que puede ocurrir en los pacientes y se les debe advertir cuando se les da opioides, pero no significa que un paciente intoxicado vaya a llegar hipotenso. Eso de hecho no ocurre. Normalmente hay disminución de la tensión arterial en algunos casos, pero una cosa es que disminuya y otra cosa es que pase a franca hipotensión clínicamente patológica. En los casos en los que sí lo hace, y esto sí es muy importante, son en las moléculas que estimulan directamente la liberación de histamina, como la morfina, la oxicodona y otras tantas, que al estimular los mastocitos en receptores directamente para degranularse, liberan histamina, este sí genera una vasodilatación súbita y este sí puede generar hipotensión y una reacción tipo alergia, aunque no sería una real alergia, sería una reacción medicamentosa que simula una alergia que puede llegar a responder a el uso de antihistamínicos y de naloxona en estos casos, pero pues son como los casos más agudos por esta particularidad. El resto no suele verse como una franca asociación con hipotensión clínica. ¿Qué más tenemos? Las pupilas. Las pupilas sí se describen mucho en la literatura, pero también tienen una pequeña particularidad. La pupila se hace miótica por el estímulo del núcleo de Enger-Westphal a nivel central, la hiperexcitabilidad de estas células y la fisiológica no es real, pero sí más o menos como una desconexión del sistema simpático que se da, pero simplemente es porque hay una hiperexpresión de este sistema parasimpático, hiperexpresión de la excitabilidad de estas células que no le hace la contraparte para mantener un equilibrio en el tono de las pupilas y por eso se pone mióticas a nivel puntiforme, que es como lo suele describir la clínica. Estas pueden no presentarse en algunos casos. Primero, que el consumo de drogas, que las situaciones de abuso de drogas ilícitas, estas estén mezcladas con otro tipo de excipientes que alteren el mecanismo farmacológico y fisiopatológico. El más común de todos, la cocaína, que para eso ya hicimos un video anterior hablando solo de cocaína. Entonces este puede alterar este cuadro clínico que presenta el paciente. Y el siguiente es que la pupila se vea francamente midriática en casos donde haya encefalopatía hipóxica o donde el paciente esté teniendo complicaciones ahí sí directas por el consumo concurrente de diferentes sustancias o porque clínicamente se está deteriorando y está teniendo fenómenos hipóxicos a nivel central. Pero las pupilas sí son una constante muy grande en la mayoría de los casos farmacológicamente hablando. Y el siguiente es a nivel respiratorio. ¿Por qué estoy señalando solo la palabra respiratorio, no frecuencia? Porque en realidad, en este caso, el signo vital que nosotros vamos a hablar sobre opioides no es frecuencia respiratoria, es respiración. ¿Por qué? Porque los opioides suelen afectar, especialmente la morfina, primero que todo el volumen tidal del paciente, el volumen respiratorio minuto que tiene ese paciente, la expansibilidad que tiene ese paciente. Luego de eso, ahí sí pasa a afectar la frecuencia respiratoria, a hacerla cada vez menor. Entonces,
Evaluar solo la frecuencia respiratoria nos puede privar de estar viendo fenómenos clínicos previos que están ocurriendo, aunque sean fenómenos que no son fácilmente evaluables de buenas a primeras, sí pueden dar gran información de estos pacientes, ya que en algunos casos se describe que pueden pasar de esto a la falla ventilatoria directa sin pasar por una franca bradicardia, de bradipnea. Entonces por eso hay que evaluar las dos cosas, patrón respiratorio, frecuencia respiratoria e intentar hacer seguimiento clínico lo más profundo posible en la medida que se nos presente. Y finalmente, el estado de conciencia. El estado de conciencia también es una constante en su alteración en el uso que no roza tanto el abuso de los opioides. ¿Por qué? Porque este puede generar tolerancia. La euforia, la sedación o las diferentes alteraciones como la somnolencia, el estupor en los casos de una sobredosis, puede generar tolerancia, pero no significa que no se vayan a presentar de ordinario, ¿sí? No es tan fácil llegar a estos extremos, entonces la evaluación del estado de conciencia sí forma un cuadro clínico muy particular y muy diciente cuando se juntan con estas alteraciones respiratorias, peristaltismo y pupilas y los diferentes estigmas físicos de abuso o una historia completa sobre el uso por dolor crónico del paciente, hacen un diagnóstico clínico claro, derecho, o sea, así simple. Y el electrocardiograma, ¿por qué lo dejo de último? Porque no suele mostrar alteraciones. Más allá de la simple bradicardia que pueda tener el paciente si es que la tiene, o en el uso y abuso de metadona, prolongación del QT, porque esta bloquea canales de potasio. ¿Listo? Así quedamos. Ahora, ¿qué ocurre? Después de identificar este hay que ponerle el antídoto. No vamos a hablar de terapéutica, pero sí debemos entender una cosa y es que la naloxona no lo es todo, es decir, el objetivo no es meterle al paciente tanta naloxona como para que se despierte al instante, no. La idea es que pueda ventilar, ¿sí? Evitar esa depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque la depresión respiratoria, ya vimos, se ve precedida de la alteración del volumen tidal y de la frecuencia respiratoria, pero en realidad se da por varios motivos. Específicamente se puede dar por dos o tres motivos. El primero, se pierde el límite fisiológico que se sensa a nivel medular central de quimiorreceptores y se pierde el límite que se sensa a nivel central de hipoxia. Es decir, el paciente desconecta el tallo básicamente de los dos límites fisiológicos que están regulando la respiración y se queda sin estímulo, a grosso modo. Entonces, esto hace que el paciente entre en la depresión respiratoria, pero que también depende de otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga una relajación de la musculatura de la vía aérea superior influye en que aunque esté recuperando posiblemente la conciencia clínicamente después de ponerle el antídoto, no significa que automáticamente esté bien. Igual el paciente debe quedar intubado, igual el paciente debe quedar en seguimiento clínico e igual el paciente debe vigilarse. ¿Por qué? Porque la depresión respiratoria se puede presentar por el sobreuso, por la sobredosis en estos casos, una dosis muy alta, o después de hacer un manejo del dolor con un opioide fuerte, al haber una respuesta al dolor, ¿qué ocurre? El opioide controla la vía ascendente del dolor y ¿qué hace el dolor? El dolor normalmente activa vías simpáticas de respuesta fisiológica. Como ya no hay, estas se bloquean de forma súbita. Entonces ya no hay respuesta simpática que aumente o que altere el patrón respiratorio y solo predomina la respuesta parasimpática y el efecto central del opioide y puede generar una depresión respiratoria súbita en esos casos. Entonces hay que vigilarlo en ambos momentos, antes o directamente en el caso agudo o después de haber controlado el dolor de un paciente, y por eso es que se debe vigilar clínicamente más allá de la naloxona. ¿Qué permite la naloxona? A más de despertarlo, que podamos hacer en el paciente seguimiento clínico, porque empieza a recuperar la motilidad muscular, empieza a recuperar la conciencia, empieza a recuperar su funcionamiento espontáneo más bien, y eso nos permite hacer un examen clínico que sea más verídico. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pueden hacer, como vemos acá, síndrome de dificultad respiratoria aguda, o pueden hacer edema pulmonar neurogénico, que puede ser después de la depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque al pasar la depresión respiratoria hay una respuesta refleja simpática, o después de la naloxona, porque la naloxona bloquea los receptores opioides y esto genera un rebote también de respuesta simpática que genera un edema pulmonar, el paciente hace estertores y el paciente, una vez más, por el simple hecho de tener el antídoto no significa que esté totalmente bien y que esté totalmente protegido. Hay que seguir haciéndole las evoluciones y
no desconectar o no cesar la vigilancia hasta no estar seguros. Por eso la naloxona no lo es todo. ¿Listo? Y acá al final les traigo una tablita donde vemos normalmente los grados de tolerancia que puede haber a las diferentes manifestaciones. Vemos cómo se menciona estreñimiento y miosis, las que menos tolerancia pueden llegar a ser, pero esto también es más como para estudio farmacológico, y unas pequeñas consideraciones en el uso crónico de estos opioides. La hiperalgesia es una reacción que se suele tener en algunos casos de forma aguda, pero lo normal es en el uso exponencial, en el uso prolongado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Con estos pacientes hay una hipersensibilización, es diferente a tolerancia, por eso no está metido ahí. La tolerancia es usar más dosis de medicamento para tener una misma respuesta clínica. En estos pacientes lo que ocurre es que hay un aumento de la percepción del dolor y cualquier estímulo es mucho más doloroso que antes, y eso implica usar más analgésico. Entonces, tener cuidado con estos pacientes porque o ellos de forma empírica lo pueden usar mucho más analgésico del que se les manda, o uno en medio de un descuido les puede simplemente formular una dosis desmedida para el verdadero origen orgánico del dolor y tener reacciones inesperadas. A nivel endocrino, estos pacientes pueden presentar, esto interrumpe el sistema hipotálamo hipoficiario, entonces no hay liberación de ACTH, no hay liberación de gonadotropinas, entonces en los pacientes en los masculinos puede haber hipogonadismo, puede haber amenorrea en las mujeres, pues nada clínicamente y agudo muy relevante, no, es más del control fuera de este contexto. Se describen interrupciones de la audición, pero la verdad no se ha descrito una muy buena asociación farmacológica, pero pues sí está como en la literatura por si lo quieren profundizar, y las reacciones musculares del fentanilo. Estas sí las describen mucho en la literatura. ¿Qué ocurre? Una infusión de fentanilo muy rápida, sea para una secuencia de inducción rápida, o sea para una anestesia, o sea para un control del dolor que se extralimitó demasiado, puede generar en los pacientes una rigidez torácica que se describe como tórax en leña o tórax leñoso. ¿Qué hace? Hay una rigidez de los músculos espinales, intercostales y respiratorios que genera un factor aunado a la dificultad respiratoria o a los mecanismos hipóxicos y de falla ventilatoria que tiene los opioides que acabamos de describir. Entonces, este le suma esta dificultad y puede tener también manifestaciones hipóxicas en el paciente y dificultades en la ventilación. Y las convulsiones se han descrito en dos escenarios grandes. Los primeros, complicaciones hipóxicas. Y los segundos, en pacientes comórbidos con falla renal, por ejemplo, o con muchas enfermedades y polifarmacia que acumulan metabolitos de medicamentos como la normeperidina en el caso de usar meperidina y la morfina 3-glucuronida en el caso de usar morfina, que son excitadores y que pueden desencadenar convulsiones, sumado a el hecho de que por un lado se están acumulando y de que por el otro el opioide per se está generando una inhibición de vías inhibitorias, como ya vimos, y se suman todos los factores y el paciente puede llegar a convulsionar, más el caso de la encefalopatía hipóxica, ¿sí? Y estos son básicamente como los eventos clínicos que vale la pena mencionar en estos casos. Hay mucho más, hay mucha más tela por cortar, pero estamos hablando del tema hiperagudo, del tema que nos interesa tratar. Tal vez en un próximo video hablemos del uso crónico con sus efectos, pero eso nos lo pueden hacer saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle click a la campanita, suscribirse, darle like y dejarnos todas sus recomendaciones y comentarnos qué videos quieren, qué les gustaría ver para nosotros estar al tanto de cada cosa. Listo, muchas gracias.